mutuamente en el Señor, y de eso es que se trata, que podamos ser mutuamente edificados y afirmados en esta santísima fe. Y a eso fue que vinimos en esta tarde. Vinimos a ser empoderados con lo que ya en Cristo ha sido revelado para nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Siempre he dicho que cuando nosotros entendemos lo que hemos recibido en Cristo, sabemos que Dios no está haciendo nada nuevo, sino que está revelando lo nuevo que Él ya hizo. Dios no está haciendo cosas que no había hecho antes. Dios está manifestando todo lo que en Cristo ya realizó. Por eso es que nosotros somos llamados a apropiarnos de lo que ya está reconciliado en Él. Por eso es que en Cristo todas las cosas han sido reconciliadas. No que serán, sino que han sido reconciliadas. Por lo tanto, nosotros entramos a este escenario con todas las cosas terminadas. Pero no todas las cosas han sido manifestadas. Fe no es creer por algo que no está hecho. Fe es creer por algo que ya Dios hizo. Eso es fe. Fe es yo creer y tener la convicción de que lo que ya Dios hizo es tan real que se va a manifestar. Fe no es contrarrazón. Fe no es una ilusión de algo que yo quisiera. Fe es la confianza de yo saber que lo que Dios ha dicho, así es. Por eso en su definición más básica, fe es confiar en el testimonio de otro. Fe es confiar en lo que otro dijo. Por eso yo no puedo tener fe en mi fe. Ay, hermano, si yo tuviera más fe. ¿Sí? Hoy, Señor, dame más fe. Porque creemos que la fe que tenemos no es suficiente para confiar. Sin embargo, la Escritura dice que ya todos hemos recibido una medida de fe. ¿No cree usted que la medida que ha recibido es suficiente para creerle a Dios? Amén. Por eso es que Pablo nunca oró para que él tuviera más fe. Él declaraba que lo que vivía en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Lo vio? ¿Dónde está la fe puesta? En que ya la muerte y la resurrección de Cristo son un hecho consumado y hoy usted vive porque Cristo vive en usted. Yo no sé si eso le es motivo de decir gracias, Padre, por darnos a tu Hijo amado. Eso es fe. Fe es la convicción y la certeza de que lo que Dios ha dicho que ha hecho en Cristo, hecho está. Así que es madurez en la vida cristiana. Madurez en la vida cristiana es manifestar lo que ya está hecho, lo que ya se nos entregó. El asunto es que esa madurez no viene como por un acto de magia. La madurez no es algo que nadie me puede impartir. La madurez no es algo que yo puedo lograr como si fuera una varita que digo, ya soy maduro. La madurez solamente se experimenta a través de la realidad de la vida, enfrentando los embates de ella, creyendo que lo que Dios ha dicho, a pesar de lo que yo estoy viviendo, es una realidad terminada. Por lo tanto, lo que yo estoy viviendo no determina quiénes somos en Cristo. Usted hoy puede estar en el peor momento de su vida y lo que quiere decir es que un bendecido está en un día malo. No, que el día malo determina la condición del bendecido. ¿Lo entendió? Por eso Pablo no habla de una mala vida, Pablo habla de un día malo. Y dice que después que ese día malo termine, está firme. Después que todo haya terminado, mira que está a tu lado y dile, está firme.
En otras palabras, fe no es inmunidad de los problemas de la vida. Fe es creerle a Dios a pesar de las problemáticas de la vida. Así que si usted vino hoy en una condición de vida un poco complicado, es muy probable que cuando salga de aquí salga la misma complicación de la vida. Lo que no va a salir es el que va a entrar a la condición de la vida, no puede salir igual. Tiene que salir con algo más preciso de lo que ya está hecho, para poder decir: el Dios de los montes y de los llanos es el mismo, y en medio del llano que estoy viviendo, Él también me sustentará. Así que hoy será una de esas tardes de empoderamiento, una de esas tardes de poder precisar algunas cosas, como comenzamos diciendo anoche. Y el tema que se le ha asignado a esta convocatoria es mentalidad del reino. Ayer creo que fuimos lo más claro posible en tratar de definir lo que es el reino. Hoy se habla en muchos contextos del reino, pero usted le pregunta a la gente ¿qué es reino? El reino es que Dios me prospera. ¿Qué es reino para usted? Bueno, reino es que ya yo no soy legalista. ¿Y qué es reino? Cuando me muera, allí voy. ¿Vio? Entonces ayer tratamos de comprender que el reino no es otra cosa que la expresión del gobierno de un rey. Donde quiera que un rey está, su gobierno está presente. Por eso cuando usted nace de nuevo, usted no nace a una religión, usted nace a un reino. Usted entra a un reino y ve el reino. Por lo tanto, el reino, los que han nacido de nuevo, lo ven y entran. Pero ¿cómo uno sabe dónde es que el reino está? ¿Cómo es que uno comprende cuándo es el reino y no es el reino? Bueno, cuando la expresión del gobierno es del rey que está sentado en un trono. Y la última vez que yo leí la escritura, Satanás no es un rey, es un príncipe. Por lo tanto, la iglesia ha puesto a Satanás y a Dios en el mismo cuadrilátero de lucha. Y lo tenemos como que en una guerra eterna. Y luchamos continuamente y peleamos. Y la palabra nos dice que fue detronado en la cruz del Calvario, expuesto, y usted fue trasladado de ese reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Quiere decir que usted y yo ya estamos en el reino. No que estaremos, no a ver si Dios se va a tener misericordia de nosotros y nos mete, no a ver qué yo tengo que hacer para entrar. Ya estamos en el reino. Ahora hay que aprender a vivir la vida del reino. Por eso el mensaje gobernante de la Escritura se puede resumir dentro de 4 cosas. Diga conmigo: en el Antiguo Testamento el reino fue anunciado. Por eso es que todas las profecías del Antiguo Testamento eran en términos futurísticos. Cuando venga, cuando se manifieste, en el día del Señor, todo era un anuncio de lo que vendría. Por supuesto, ayer le explicamos lo que para los judíos eso significaba. Significaba que la llegada del Mesías y con él el reino. Por lo tanto, todo lo que ellos esperaban estaba contenido en las profecías de los profetas. Y todo anunciaba, como dice Pedro, a un día y a un tiempo. Por lo tanto, todo en el Antiguo Testamento es futurístico. Y aquí que estamos hoy, líderes, predicadores, pastores, personas que vienen a esta conferencia, debemos de saber que cuando predicamos el Antiguo Testamento, estamos predicando la sombra.
una figura, un tipo, aquello que había de venir. Por lo tanto, si yo tomo la figura de la viuda y se la aplico a un creyente que ya está bendecido, el creyente sale confundido. Porque no sabe si tiene que dar para ser bendecido o ya es bendecido y por eso da. Es la gran diferencia cuando no sabemos dividir bien la palabra de verdad. El reino en el Antiguo Testamento era anunciado. Pero en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el reino fue inaugurado. Por eso el primer mensaje de Jesús fue ¿cuál? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Creed al evangelio. El asunto es para nosotros, amados hermanos y hermanas, que nosotros oímos la palabra evangelio e inmediatamente la asociamos con nuestra experiencia de iglesia. De acuerdo de donde usted haya sido formado, usted determina que eso es el evangelio. Para algunos el evangelio son 3 rápidas y 2 lentas. Para algunos el evangelio son actividades de iglesia. Para algunos el evangelio es un devocional, una predicación, una exhortación, los anuncios y la semana que viene. Para algunos el evangelio es dejar de hacer cosas que los mundanos hacen para meterse dentro de 4 paredes a cantarle a Dios hasta que Él venga o nosotros nos vayamos con Él. De acuerdo a cómo haya sido su experiencia, se determina lo que usted y yo concebimos como evangelio. Pero cuando la Escritura habla de evangelio, no habla de la experiencia del que ha sido evangelizado. Habla del anuncio que Cristo vino a traer. Por lo tanto, evangelio no tiene que ver con mi experiencia de iglesia. Evangelio tiene que ver con un anuncio que ya se dio. Y ese anuncio es una buena noticia. Ayer hablamos un poco de la buena noticia. Como nosotros somos predicadores del evangelio, somos por naturaleza predicadores de ¿qué? De buenas noticias. Por lo tanto, donde quiera que la noticia no es buena, aunque se le llame evangelio, no es el evangelio. Porque el evangelio no puede ser una mala noticia. El evangelio no puede ser una noticia que causa temor, ni intimidación, ni miedo. El evangelio tiene que decirle a la gente, entre tanta mala noticia que hay en el mundo, esta es una buena noticia, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados. A nosotros nos ha dado la palabra de la reconciliación. Eso es una buena noticia. Jesús viene a inaugurar la buena noticia. Y Él dice que para que esa buena noticia pueda ser expresada en su totalidad en la vida del que la recibe, hay que arrepentirse. Pero es otra palabra conflictiva. Porque para nosotros arrepentimiento es un montón de cosas. Arrepentimiento es sentirme mal por lo que estoy haciendo mal. Por eso la gente se arrepiente toda la semana y toda la semana está luchando. Porque la gente piensa que el arrepentimiento es un sentimiento profundo de haberle fallado a Dios. Por eso la gente dice, no lo vuelvo a hacer y mañana ve lo hace. Y la gente llega a nuestras reuniones a arrepentirse porque han tenido una semana mala. Por eso muchas reuniones, no aquí en Chile, en otros lugares donde yo he estado, los cultos se miden por la cantidad de gente que pasó a ser ministrada. ¿Vio? Porque a la medida que la gente se ha compungido para ser ministrado, se determina el nivel de arrepentimiento que tuvo. Falso y medio. Porque la gente puede salir, puede venir, puede llorar, puede gritar y sale a lo mismo. Y aquí que los que somos pastores sabemos que el gran reto es
cómo le ministramos siempre a la misma gente y no vemos una diferencia. Y si no lleva mucho tiempo en el ministerio, te va a enterar. ¿Por qué? Porque arrepentimiento no es un compungimiento por algo que hice mal, sino un cambio total de mi forma de percibir a Dios. Por eso arrepentimiento en esencia tiene que ver con una reconfiguración de quién es Dios. No de cuán malo yo soy, sino de cuán bueno es Él. Por eso el anuncio es: el reino requiere un cambio de tan radical en nuestra mente que Dios va a ser entendido desde otra óptica. Porque por 4000 años a Dios se le entendió en el antiguo pacto como un Dios que estaba airado con lo suyo y en cualquier momento, por cualquier falla, te ves justo. Y el Señor le dice a los fariseos: así no es. Yo le vengo a revelar el carácter de Dios. Por eso Hebreos dice que Él es el que dio a conocer al Dios invisible, magistral. Porque si usted quiere saber cómo es Dios, Jesús lo vino a revelar. Y en su reino Él manifiesta el carácter del Padre. Ayer vimos que Jesús nada más predicó ¿cuántos mensajes? 3. Él no predicó 4, ni 10, ni 20. Todo lo que Él enseñó, todo lo que ministró e impartió, estaba dentro de 3 mensajes: reino, el Padre y la vida. Los 3 son elementos fundamentales para comprender el reino. Tercera cosa que vemos en la Escritura: el reino, diga conmigo, fue anunciado. Diga conmigo, en los evangelios fue inaugurado. Diga conmigo, en el libro de los Hechos fue manifestado. Por eso entramos a la dinámica de los hechos de los apóstoles. La acción vivencial de un reino que ya llegó, de un gobierno que está en operación, de un orden que es superior al orden de los humanos. El asunto es que cuando usted y yo empezamos a hablar de reino, empezamos a chocar con un sinnúmero de cosas y empezamos a entrar a escenarios que no tienen sentido. ¿Cómo es posible que el reino de Dios esté presente y hay tanta maldad? ¿Lo vio? ¿Cómo es posible que el reino de Cristo haya llegado y hay tanto pecado? Son preguntas que el lector responsable se hace. Muchas veces no nos las expresamos porque tenemos temor de que la gente nos juzgue como: tú no tienes fe. Es una característica en muchos lugares, que si usted hace una pregunta que muestra alguna clase de duda, de alguna forma usted no tiene fe. ¿Vio? Pero ¿acaso no es la duda necesaria para saber si la fe es genuina? ¿Cómo yo sé que tengo verdadera fe si no he pasado por periodos de duda? Y uno puede hablar de fe genuina cuando todo va bien. Es cuando la vida se te descontrola que tú sabes dónde estaba la fe. Mientras todo está cuadradito y la cuenta de banco bien y los carros no se dañan y el matrimonio va de bien a mejor y las cosas no están fuera de orden, uno habla de fe como que ya llegó, hasta que le descubren el cáncer, los niños se enfermaron, la vida te jugó una de ellas y entonces uno empieza a decir: ¿dónde está Dios? ¿Lo vio? ¿Por qué? Porque una cosa es hablar de fe cuando todo va bien y otra cosa es hablar de fe cuando el emperador te está persiguiendo para quitarte la vida, para darte muerte por quien tú habías creído. Eso es otra fe. Esa es la fe de la Biblia, no la fe de los evangélicos. ¿Vio? Esa es la fe que dice Juan, que vence al mundo.
Entonces, ¿cómo podemos decir? Bueno, aquí es donde entra una de las grandes verdades de este evangelio. Y es que el reino ya es. Diga conmigo, ya es. Diga conmigo, pero también será. ¿Se acuerda ayer? El ya, pero el todavía no. Usted es una primicia en el reino. ¿Por qué? Porque usted es parte de la nueva creación. La nueva creación nace dentro de la vieja creación. Por lo tanto, todas las cosas están siendo renovadas. Por eso usted y yo caminamos dentro de una esfera totalmente diferente. Porque nosotros caminamos mirando lo que no se ve. Amén. Sí, Y usted camina no poniendo su esperanza en las cosas temporales, sino en las cosas que eternas. Y usted vive como que todo ya terminó, pero no todo está manifestado. Sí, Señor. Y usted cree que ya Dios hizo lo que había dicho, pero no todo lo ha experimentado. En otras palabras, usted en Chile es un fenómeno. Usted es un fenómeno. Usted está hablando de cosas que para la mente natural son ilógicas. ¿Cómo yo voy a hablar que en medio de la muerte hay vida, a menos que el que ya resucitó venció la muerte? ¿Cómo yo voy a hablar de prosperidad en medio de la pobreza, a menos que ya el reino y su abundancia sea una realidad? ¿Cómo yo voy a hablar de gozo en medio de tristeza, a menos que el reino, que es espíritu, es gozo, paz y justicia, no sea la realidad donde yo estoy viviendo ahora? Usted es un fenómeno. Usted es raro. Usted habla cosas inconcebibles a la mente natural del hombre. No, así hablamos los evangélicos. No, así hablan los hijos de Dios. Los hijos de Dios hablan en términos que el hombre natural, Pablo dice, no puede comprender. Se le van de la capacidad humana. ¿Por qué? Para poder ver esto y para poder oír esto y para poder percibir esto, hay que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es convertirme evangélico, es recibir la vida del resucitado. Por eso la gente dice, ¿tú te convertiste en los evangélicos? No. Me convertí a Cristo. Porque hay muchos evangélicos que no se han convertido a Cristo, se han convertido a la religión. Y hay una gran diferencia en convertirme a Cristo, a convertirme en un religioso para Cristo. Dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo recibí, creí, cuando usted recibió y creyó, en usted sucedió un milagro. Un milagro, el primer milagro que usted recibió fue su nuevo nacimiento. El primer milagro. Lo haya sentido, no lo haya sentido, le corrió corriente por las piernas, se cayó, no sé, eso es irrelevante en el reino. Lo que usted tiene que creer es que cuando usted dijo, yo creo a lo que Dios hizo en Cristo por mi vida, en ese momento, la palabra dice, usted nació de nuevo. Es que yo no lloré. ¿Quién dijo que para nacer de nuevo hay que llorar? Por eso cuando nosotros medimos nuestra madurez o nuestro caminar en Cristo por nuestras emociones humanas, siempre vamos a estar confundidos. ¿Cómo estuvo el culto? El culto estuvo glorioso, la gente estaba llorando, hermano, que eso era una cosa terrible. Hermano, si usted va a una funeraria, la gente va a llorar y eso no quiere decir que el culto estuvo glorioso. ¿Sí o no? Hermano, ¿cómo estuvo la reunión? No, poderosa, pastor, mire, la gente yo le hacía y se caía. Aquello era una gloria impresionante. Y después de ahí, ¿qué pasó? No, nada, la gente se fue para la casa. Dios, donde ponemos nuestra fe. Pastor, usted está diciendo que eso está mal. Eso fue lo que usted entendió, yo no dije eso. Yo dije que si ese es nuestro fundamento de fe, toda la semana nos tendremos que inventar algo para que la gente se mantenga feliz. Señor.
Porque si Cristo no es suficiente, hermano, para mantenernos en el fervor de la vida del Espíritu, ningún invento nuestro lo será, ningún truco de nosotros será. La gente puede ver oro bajar de las paredes, pero no tienen oro dentro de la billetera. ¿De qué yo quiero oro en la pared y pelado en el bolsillo? La gente pone su fe ¿en qué? En lo externo. Estamos siguiendo la columna de fuego. Estamos queriendo caminar debajo de la nube. Estamos queriendo que el Sinaí tiemble. Estamos queriendo que el mar se abra. Y Pablo dice, todo eso, señores, era Cristo. La nube era Cristo, la columna era Cristo, el maná era Cristo. Si Cristo no es suficiente para mantenerte comprometido en la causa eterna, hermano, créeme, nada lo será. Por eso para nosotros los líderes es un reto. A veces no sabemos ni qué más inventarnos. ¿Y qué hago? Uy, ya los veo como que están bajando la intensidad. Tengo que inventarme algo. ¿Yo? ¿Por qué? Porque estamos manteniendo vivos al cuerpo con vida artificial. Con vida artificial. Por lo tanto, cuando usted y yo creímos, mire lo que aquí sucedió. Yo no sé por qué me fui por aquí, esto no tiene nada que ver con esto. Pero ahí va Dios. Hubo que nacer de nuevo. Vamos a ver. Esto es Reino 101. Porque usted y yo nacimos de nuevo al reino. ¿Sí? ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos a ver. Cuando nosotros nacimos en nuestra condición natural, ¿qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan que el Señor enseñó que había que nacer de nuevo? Y el principal de la sinagoga dice, entonces hay que volver a entrar al vientre de la madre. No entendí. Sin embargo, es paralelo. ¿Qué sucede cuando uno nace? Bueno, cuando uno nace, naturalmente recibe una impartición de vida. ¿Sí? Mi papá y mi mamá se unieron, se fecunda el óvulo, ¿correcto? De ahí surge la vida. Nacer es la manifestación de una vida que se concibió. Por lo tanto, ¿qué es nacer de nuevo en Dios? Es haber recibido una impartición de vida que no fue por mami y por papi, sino que vino por la simiente incorruptible, la palabra de vida, que cuando la escuché con fe, provocó vida en mí y nací de nuevo. ¿Qué es lo que eso implica? Que ahora estoy consciente y acabo de entrar sin saberlo. Por eso discipulado no es enseñarle a la gente lo que se hace en la iglesia, sino enseñarle lo que Dios hizo con ellos para meterlos a la iglesia. La mayoría de nuestros discipulados es que lo que hacemos en la iglesia, le enseñamos 2 pasos de salvación, pero así es que se hace aquí. Eso no es discipular a nadie. Discipular es mostrarle, enseñarle lo que Cristo ha hecho en ellos. Créame que cuando lo entiendan, van a decir qué hay que hacer en la iglesia. ¿Por qué? Porque es natural. De la misma manera que cuando el bebé nace, le dan una nalgadita para que llore, para que manifieste la vida, lo próximo que hay que darle es un biberón. La pide naturalmente. Bueno, la leche incorrupta, la leche que empieza a alimentar a los que acaban de nacer de nuevo, se les va dando para que ellos vayan fortaleciéndose en el Señor. El peligro está que tenemos gente de 30 años tomando leche y no hay nada peor que un viejo con un biberón, enojándose por cualquier cosa, peleando por lo que no le gusta, lastimado porque no lo saludaron. ¿Vio? ¿De dónde estamos?
Y ahí nos pasamos la vida, resolviendo problemas de guardería. Problemas de guardería. En el peor de los casos, algunos líderes, no acá en China, en otros lados donde yo estaba, metemos la teología de la cizaña. Y allá le predicamos, es que Dios está limpiando y el Espíritu va a sacar. No, hermano, y hacemos una barrida de gente para justificar nuestra propia ignorancia. Lo que recibimos, diga conmigo, fue vida. Ahora, si yo recibí la vida de Dios mismo, ¿creen ustedes conmigo que la vida de Dios es suficiente para formar a Cristo en nosotros? Seguro. ¿Por qué lo sabemos? Porque si la vida la recibimos cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, ¿qué no es Dios capaz de hacer ahora que nos ha dado su vida? ¿Qué no es capaz Dios de hacer? Por eso la prédica del reino siempre comienza con lo que ya está terminado. ¿Lo entendió? Siempre comienza con lo que ya está terminado. Por ejemplo, para yo discipularlo a él, le tengo que enseñar que ya él es santo. Pastor, pero yo acabo de empezar, yo no he ido a un retiro. Yo no le dije que tiene que ir a un retiro para ser santo. Él, por cuanto creyó, ya fue separado para Cristo. ¿Lo entendió? Pero si él empieza a creer que su santificación depende de venir a la iglesia, de dar ofrenda, de estar en actividades, él siempre va a tener una vara de medir a lo que Dios ya hizo. Pero si él entiende lo que ya Dios hizo, él no viene para recibir algo, él viene por cuanto lo ha recibido todo. Por lo tanto, la gente desde que nace, entra a ser afirmado en quienes son. Escribí en los otros días en mi página que la única teología que usted necesita conocer es Cristo. Cristo es el logos de Dios. Amén. Es la lógica de Dios manifestada en carne. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra justificación. En Él estamos completos, en Él somos perfectos, en Él hemos sido perdonados. Pastor, ¿y cuándo es que eso se logró? El día que creíste, Dios hizo de una vez todo lo que Cristo ya había ganado en la cruz del Calvario. Pastor, entonces no hay nada más por hacer. No, por hacer no, pero por manifestar sí. Pastor, ¿qué tengo que hacer para santificarme? No puede ser más santo de lo que está. Pastor, yo necesito que usted me saque este demonio. No es un demonio, es una obra de la carne que todavía no es crucificada. ¿Lo vio? Porque después, cuando sea otra obra de la carne, lo quiere que lo volvamos a liberar. Y la gente se pasa de liberación en liberación en vez de victoria en victoria. Es la gran diferencia. Por lo tanto, si lo afirmamos en los primeros pasos y le enseñamos lo que sucedió, ¿qué es lo que sucede cuando una vida le es impartida a otro? Bueno, se recibe un ADN. Se recibe una codificación que es la que determina la fuente y la naturaleza de vida que se impartió. Me explico. Cuando el perro nace, ¿cuál es el ADN que recibe? De perro. Cuando nace la vaca, ¿qué recibe? ADN de vaca. Bueno, si Dios es nuestro Padre, si Dios es nuestro Padre y nacimos de Él, y no nacimos por voluntad de varón ni por voluntad humana, sino que nacimos de su propia voluntad, pregunto, ¿qué ADN recibió usted el día que creyó? El ADN de Dios. Ese ADN tiene todo lo que en el mundo de Dios se requiere
van creciendo y los bebés van madurando y los bebés van manifestando, no que son humanos, porque siempre lo fueron, porque al momento de nacer fueron concebidos como humanos. ¿Qué usted cree? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo con nosotros? Si no es madurándonos para que manifestemos lo que verdaderamente somos. Por lo tanto, con el ADN viene la codificación. El detalle está que nosotros tomamos, no acá en Chile, en algunos lugares donde yo he estado, tomamos a los que acaban de nacer de nuevo y les enseñamos las reglas de la iglesia, pero no la vida de Dios. Sí, Señor. Y será por eso, no acá, en otros lados, que hay tanta problemática y tanta situación entre nosotros. ¿No será esa la razón por la cual Pablo tiene que decirle a los corintios, la iglesia con quien más tiempo él pasó? Imagínense, hermano, mire esto por un momento. Usted lleva 18 meses en Corinto, usted funda una congregación, salen del paganismo, reciben la fe con un fervor impresionante, te consideran el apóstol enviado de Dios para ellos. Estás entre ellos laborando de día y de noche. No le permitió ni siquiera que le dieran. Creyó con sus propias manos, aunque luego se da cuenta y le dice a ellos que lo que había cometido con ellos fue un error, porque no los hizo participantes de la gracia que estaba siendo manifestada. Y de repente, esta gente que ahora se supone que esté creciendo, Pablo viene a ver cómo está la fe de los corintios y se entera por Epafrodito de que entre ellos había problemas. Mire esto. Y le dice, y en parte lo creo, porque es necesario. Si lo que usted y yo reprendemos en el reino es necesario, porque es la única forma de saber si es o no es. He escuchado que entre vosotros hay división y en parte lo creo, y eso es necesario. Nosotros metemos a ayunar, a orar, a vigilar, y reprende al diablo, que la división, y Pablo dice, no, déjala que la división se manifieste, porque es la única forma de poder probar quiénes son los que han sido aprobados. Por lo tanto, él va y le dice, quise ir a vosotros con vianda. Él está asumiendo, entre comillas, y me doy la libertad porque el texto no los puede corroborar, de que ya en 18 meses ellos tenían que estar mostrando otra calidad de vida. Y dice que fue a ellos y se dio cuenta que unos eran de Apolo, que unos eran de Pablo, que unos eran de Pedro, y que algunos con un tono un poco más espiritual decían que eran de Cristo. Y él dice, ¿no son estos acaso hombres servidores de Dios? ¿No son estos acaso servidores, ministros de Dios? Y les habla que hay un solo fundamento. Y ese fundamento no era ninguno de ellos, era Cristo. Pero donde quiero llevarlos es que él dice, quise ir con vianda, pero me di cuenta que no habían madurado y les tuve que dar leche. Señoras y señores, si por 2 cartas y una que se perdió 3 le dio leche y todavía nosotros no hemos entendido lo que las cartas querían comunicar, ¿cómo hubiera sido si le da la vianda? Todavía nosotros estamos debatiendo si 1 Corintios 7 ¿me explico? O sea, todavía nosotros estamos debatiendo con lo básico, y eso era leche. Eso era leche. ¿Cómo hubiera sido, amado hermano, si él le daba bien, estuviera
estuviéramos nosotros aquí, no nos queremos ir, estamos aquí hasta mañana tratando de entender una coma del avión. Por lo tanto, orgánicamente, diga conmigo orgánicamente, cuando hemos recibido la vida de Dios, vamos creciendo y madurando a la estatura del varón perfecto que es Cristo. El detalle de esto es que la vida de Dios no se vive en aislamiento. No, a mí Dios me habla de una manera especial. Rollo evangélico, como si no vamos a sacar de una manera. Entonces, es que yo, mire pastor, yo amo al Señor, pero a la gente no quiero saber de él. So, tú quieres la cabeza, pero no el cuerpo. Usted, pastor, pídame cualquier cosa menos trabajar con gente. No, porque Cristo murió por vaca. ¿Vio? Pero son conceptos. ¿Por qué? Porque se nos ha presentado un evangelio del yo. Tu ministerio, tu unción, tu llamado, tu iglesia. Y en el Nuevo Testamento no hay tal cosa. Usted no tiene ni llamado, ni iglesia, ni ministerio. ¡Wow! Es un invento nuestro. Todo lo que hemos recibido es para beneficio del cuerpo. Por lo tanto, si alguna gracia ha recibido, 1 Pedro 5:10, administrarla a los demás. Todo está en el concepto de nosotros. Somos nosotros los que hacemos el cuerpo, no un individuo. Por lo tanto, Cristo no vino a morar en mí exclusivamente. Él viene a morar y a ser impartido en nosotros. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son parte del cuerpo, no la cabeza del cuerpo. Hay una sola cabeza. ¿Oye? Una sola cabeza, no dos. No, el pastor es la cabeza de la iglesia. No. Es de la iglesia de Cristo, por lo menos. De la de Cristo. De la de los hombres hay 1000 cabezas. Es más, ni la bestia del Apocalipsis tiene tanta cabeza como esta. Tiene más cabeza que cuello. Recibimos, diga conmigo, la vida de Dios. La vida de Dios. Esa vida orgánicamente se va dando y esa vida viene acompañada con instintos, con tendencias y con intuiciones. Eso es lo que la Biblia le llama vivir en el Espíritu. Ya usted viene, pero cuando llegamos al Señor, nada de eso lo sabemos. Eso está ahí, ¿sí? Es como mi nietecita que tiene 16 meses y ella contiene todos los elementos de una mujer adulta. ¿Cierto? ¿O no? ¿Seguro? Y el bebecito contiene todo, a manera de micro, lo que todo un adulto va a necesitar para desarrollarse en la vida. Pero a la medida que va madurando y los años van pasando, mayor expresión de lo que ya estaba se está viendo. Por lo tanto, en ti no estamos viendo algo que Dios decidió hacer ayer. En ti estamos viendo algo que Dios depositó el día que tú creíste en Él. Por lo tanto, la misión de la iglesia es discipular a los santos para que entiendan quiénes son en Cristo, para que puedan desarrollarse sanamente en el Señor. Esa vida es la que gobierna el reino. No es la vida natural, es la vida del Espíritu. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se anunció, en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios se inauguró, en el libro de los Hechos se manifestó, pero en las cartas apostólicas se aprende a vivir juntos. Por eso hay 52 unos a los otros. Por eso es que yo no puedo crecer en Cristo aparte de su iglesia. Por eso yo no maduro en Cristo en mi casa solo orando, porque Dios tiene relaciones especiales conmigo. De la misma manera que esta mano yo no me la puedo cortar, ponerla allí y que siga echando uñas porque ella no quiere ser parte del brazo.
¿Oye? No hay forma. A la que la desconecto de aquí se me muere allá. Porque la vida del cuerpo no está nutriendo la mano. Así mismo es la iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo. Esta iglesia, ahora ha recibido esta vida, opera en la realidad del reino y tiene que ser guiada. Y en los próximos minutos le quiero hablar de esa temática. Porque estamos hablando de mentalidad del reino. Y una mentalidad es aquello que se forma por predisposiciones externas e internas. En otras palabras, todos nosotros respondemos o reaccionamos a las realidades de la vida basado en la mentalidad que tenemos. No va más. Esas predisposiciones son internas y externas. Me explico. Mi casa de origen, donde nací, donde me crié, afecta mi mentalidad. La gente con quien yo me rodeo afecta mi mentalidad. Los libros que leo, las iglesias donde me congrego, todo contribuye a la mentalidad que tenemos. En otras palabras, ninguno de nosotros se forma en un vacío. No, es que yo soy así. No, usted llegó al planeta vacío y lo que tiene hoy en la mente es la configuración de todo lo que ha vivido. Por eso es que la gente que dice, así nací y así me muero. ¿Ves? Lo que está diciendo es que Dios no tiene poder para reconfigurar una mente humana. Entonces la palabra se equivoca. Porque es la única que tiene poder. ¿Oyó? Por lo tanto, la configuración con la cual yo me acerco a la vida y cómo respondo a ella determina la mentalidad en que opero. ¿Lo vio? So, usted tiene dos personas que escuchan el mismo mensaje y ambos responden diferente. ¿Por qué? Por la mentalidad. La mentalidad que tienen determina cómo oyen, cómo ven, cómo hablan, cómo caminan, cómo sienten, cómo perciben. La mentalidad determina cómo ellos se acercan a la vida. La mentalidad determina dónde ellos se ven. La mentalidad determina el evangelio que han creído. Por eso no puede haber nacido de nuevo y tener la mentalidad equivocada. ¿Por qué? Porque la mentalidad no es lo que nace de nuevo, lo que nace de nuevo es el espíritu. La mente tiene que ser renovada en el espíritu de nuestro entendimiento. Por eso es que cuando usted nace de nuevo, al otro día o un segundo después puede tener el mismo pensamiento que había tenido antes de nacer de nuevo. Y tiene los mismos impulsos y tiene las mismas tentaciones. ¿Por qué? Porque lo que nace de nuevo no es la mente, lo que nace de nuevo es el espíritu. Eso tiene que ser renovado. Bueno, la escritura se da en un contexto donde mentalidades habían sido formadas. Y Jesús tiene que trabajar con la mentalidad de sus discípulos. Porque dos cosas habían gobernado la formación de estos hombres. Y eran dos estilos de liderazgo, el de Roma y el de los judíos. Por lo tanto, él le va a hablar de un gobierno diferente. Le va a hablar de un señorío distinto. Le va a hablar de una vida que ellos no habían conocido. Por supuesto, no puede entonces utilizar los elementos que ellos conocían, porque eso era seguir alimentando la mentalidad equivocada. ¿Y qué tiene que hacer? Los tiene que elevar a un nivel superior de entendimiento. Y ayer hablamos un poco de por qué las parábolas. La idea era que poner a la gente a pensar. Es en esta realidad que el Señor ahora va a darnos las instrucciones de cómo es que la iglesia es liderada, de cómo es que el cuerpo de Cristo es conducido. Y para eso se lo tiene que enseñar haciendo una comparación. Diga conmigo una comparación. Una comparación. Y vayan ahí conmigo a Lucas capítulo 19. Vamos a tratar de enseñar algunos principios relevantes acá. Perdón, Lucas 20. Ahorita buscamos 19. Lucas 20. Ustedes conocen la historia mejor que yo.
la madre de los discípulos viene a pedirle al Señor un favor: que uno se siente a la derecha y que el otro se siente ¿a qué? A la izquierda. Los muchachos definitivamente la enviaron. Ella le pide al Señor y Él le dice: no está de mí el darle esa petición, sino de mi Padre que está en los cielos. Voy a cortar esto porque quiero llegar a algunos puntos importantes. Él le dice en el capítulo anterior, capítulo 19, que ya el Padre había separado 12 tronos para que ellos juzgaran las 12 tribus de Israel. Pero ellos no se conformaron que ellos estaban sentados en el trono. Ellos querían ser protagonistas en el trono. No era suficiente ser parte de los 12, ellos querían ser los primeros entre los 12. Si algún parecido a esto, algunos líderes, quizás es coincidencia, o quizás no. Quizás la misma naturaleza humana manifestándose desde el Edén. Por lo tanto, Él ahora le va a dar una lección, la lección de la vida y la lección que muchos de nosotros nos ha costado mucho aprender. Dice el verso 20, ¿están ahí conmigo? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron? Se enojaron. Los 10 querían lo mismo que ellos. Esto era un problema de agenda encubierta. Esto eran deseos suprimidos. Esto era porque a él lo saludaron y a mí no. Porque a él le dieron el reconocimiento y yo que he trabajado tanto, a mí no. Nunca lo dice, pero cuando tiene la oportunidad lo manifiesta. ¿Lo vi ahí? Ellos no habían dicho nada, pero era lo que querían. Porque a estos 2 se le ocurre pedirle tal cosa, nos molestamos con ellos. Ellos no deben figurar más que nosotros. Al fin y al cabo, todos venimos del mismo barrio. Y note, dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros, ¿qué dice? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Magistral. Porque esto establece un nuevo paradigma. Un paradigma no es otra cosa que la suposición de algo que la mayoría cree que se constituye una verdad. ¿Me explico? La mayoría cree que algo debe ser de esta manera. Por lo tanto, se asume que así es. Ese paradigma ya estaba establecido entre ellos. Y era que los líderes tienen el poder y que los servidores se sujetan a sus líderes. Era el modelo de Roma y era el modelo de los fariseos. Por eso el Señor continuamente estaba confrontando este tipo de actitud y continuamente hacía unas observaciones basadas en las actitudes y comportamientos de los que estaban alrededor. En este caso está usando la pregunta de la madre para establecer un nuevo paradigma de cómo se lidera en el reino. La mayoría de nuestros estilos de liderazgo son más bien transposiciones del mundo para la iglesia. De hecho, en muchos casos vemos a la congregación como se mira una multinacional.
Y la vemos con canales de autoridad. Y vemos quién es el jefe y debajo abajo están los líderes y luego están los demás. La administramos como si fuera más bien una corporación en vez de una familia. Administramos sus asuntos más desde un hombre que desde una cabeza que es Cristo. Por lo tanto, el cuerpo no se nutre, no se fortalece. Más bien depende del don y de la gracia de un individuo, no de lo que el mismo cuerpo debe de proveerse a sí mismo. Por eso no es extraño ver congregaciones que el alimento que reciben no es entre ellos mismos, sino solamente de uno de los hermanos. En este caso pudiera ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Por eso en muchos contextos se idolatra las posiciones. Los títulos se persiguen. Es más importante el título que la función. Por eso se habla lo que nos confiere autoridad. Y en ciertos contextos y lugares, el tener el título es lo que se necesita para que la gente me siga. ¿Y con qué terminamos? Con gente con título, sin autoridad espiritual. Porque en el reino la autoridad no la confiere un título, sino un corazón. En el reino la autoridad no se impone, la autoridad se usa para edificar. Por eso Cristo nunca reclamó ser seguido, nunca impuso quién era. Sin embargo, la gente salía de sus aldeas, estaba 3 días y 3 noches sin comer, porque nadie les había hablado como este les estaba hablando. Por lo tanto, a mayor imposición, más inseguridad. A mayor imposición, menos fluidez de vida. Estaremos bien organizados, estaremos bien estructurados, sabemos quiénes son los que tienen los títulos, pero no estaremos comiendo de la vida que cada uno debe de proveer. Por lo tanto, la iglesia hoy se encuentra en una reforma de liderazgo. Y esto va a ser doloroso. Porque como en el tiempo del Señor, también nos sucederá hoy. Entre vosotros no será así. Tenemos que decidir. O somos como una corporación del mundo, o somos el cuerpo de Cristo en la tierra. O nuestro liderazgo tiene un corazón de servidores o tiene un corazón de jefe, pero no puede tener los dos. O somos líderes conforme al corazón de Dios, o somos líderes conforme a la multinacional. Tenemos que definirnos, porque en este caso tenían que definirse. Vosotros habéis oído que los gobernantes se enseñorean de las naciones. Por eso hoy no es extraño escuchar líderes hablar de su iglesia, de su ministerio, de su llamado, de su unción. De hecho, hay lugares que si uno se va de una congregación a otra, lo maldicen. Y hay gente que asume y cree que la bendición y la herencia espiritual está en las manos de otros. ¿Y con qué terminamos? Terminamos idolatrando hombres que son solamente servidores de Cristo. Yo sé que esto no es lo que usted quería escuchar, pero es lo que la iglesia necesita saber. Porque si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, seguiremos teniendo los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora. Los gobernantes de las naciones, él está diciendo, ustedes conocen cómo Roma administra. Ustedes saben cómo César lleva a cabo sus asuntos. Para ustedes no es extraño el poder saber cómo es que Roma gobierna. Al fin y al cabo, era y fue el imperio más poderoso después del Medo-Persa, y una de las características de Roma era que el que no se sometía moría. Si algún parecido. Si algún parecido. Por eso hoy no es extraño que los de esta red no se unan con esta red, ni los que esta congregación se congreguen con esta congregación. No es extraño.
¿Por qué? Porque hemos hecho de la iglesia nuestro dominio. Hemos hecho del cuerpo nuestra propiedad. Y por eso yo animo y felicito a los pastores que están aquí. Eso no quiere decir que para cada actividad que se forme, que una iglesia se inventa, todo el mundo tiene que correr allá. No, hay lugares que es mejor nunca ir. No vaya a pensar tampoco que esto es aprobando todo lo que la gente hace. No, usted solamente debe de estar en lugares donde usted es afirmado y edificado conforme al modelo y al diseño de Dios. Y a la medida que usted va madurando, usted va circuncidando sus oídos, usted va a darse cuenta que hay cosas que ya usted pasó, ya usted no está de leche, usted no puede estar bebiendo leche toda la vida. Hay momentos que usted dice, ya yo estoy para vianda. A mí no me vengan con ese asuntito de que si me toca me caigo y la unción me llega. Hace rato ya yo pasé por ese cuento y ahora yo sé que estoy ungido porque Dios me ungió. Todavía 20 años, alguien que me escupa, me empuje o me ponga un manto para yo recibirlo. No puede ser, hermano. En algún momento usted tiene que decir, eso era comida para bebé. Pero ya yo estoy grandecito en esta vaina. Ya yo tengo bigote y barba. Ya yo estoy arregladita, ya yo estoy lista para otra cosa, dirían las hermanas. No va avanzando, está bien, los maestros que me enseñaron primaria, queridos hermanos. Yo tengo que haber empezado por una primaria. Alguien me tiene que decir, no te olvides del culto del domingo. Pero si todavía 20 años después a mí me tienen que estar acordando que el servicio del domingo es a las 11 de la mañana y yo llego a las 11:30, hermano, yo no he creído a esta vaina del evangelio. Nosotros no, porque ese es el trabajo que hay que hacer. No, hermano, en algún momento uno tiene que cerrar la guardería para formar un cuerpo que tenemos líderes que son más trabajadores sociales que ministros. ¿Ah? Bueno, ¿cómo estás? ¿Te vas? No te vayas, no te vayas. No, hermano. Entre vosotros no será así. No hay que meterle miedo a la gente para que se quede, no hay que hacerle ofrecimiento a la gente para que esté, no hay que estar buscando trucos para que la gente se sienta entusiasmado. Uno va creciendo y madurando en Cristo al punto de que si hay servicio 7 días, no estoy ahí porque voy a buscar una bendición, estoy ahí porque quiero ver la gloria de Dios a través de mis hermanos, manifestada a través del cuerpo. No voy a buscar si tiemblo o no tiemblo, si sale humo o no sale humo. Voy a ver el reflejo de Dios a través de los hermanos que Cristo está transformando. Uy, pero la gente hoy, hermano, lo que está buscando es a ver dónde está el fuego. Cristo tiene que establecer un nuevo paradigma. Amén. Sí, Señor. Y este nuevo paradigma, hermano, va al meollo, al corazón de la manera en que nosotros hemos ejercido iglesia. Esto no es fácil. Yo sé que no voy a resolver esto en una hora después de 17 siglos. Esto no se resuelve en una hora. Mi misión hoy es dejarle una semilla que usted salga de aquí tan incómodo, tan incómodo adentro, que diga: Dios, si lo que este hombre dijo hoy es cierto, revélame. Nada más, con que usted salga y diga: revélame si eso está alineado a tu verdad. No me crea a mí. Discierne el espíritu. No me crean. Yo voy para casa feliz o feliz, diga usted amén o no diga amén, porque yo no vine acá a buscar el amén suyo. Yo vine aquí a edificarlo en el espíritu para que usted, de aquí a 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 año, 3 años, usted nos encontremos en algún lado y diga: aquel día cuando la palabra de Dios salió por tu boca, algo sucedió en mi espíritu y de aquel momento en adelante hubo un cambio de paradigma. Empecé a ver, porque me habían puesto las gringolas de los evangélicos. Y a todos las hemos puesto, hermano. A todos nos las han puesto, unos más que otros, unos con mayor visión que otros. Hay gringolas que están medio ahumadas, otras están más claras, pero siguen siendo gringolas para ver como otros quieren que nosotros veamos. Y este paradigma, ¿vale?,
corazón y al meollo de la vida de iglesia. Porque ¿cómo honro yo a alguien y mantengo a la misma vez mi corazón sano para Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo reconocer una gracia ministerial que ha sido dada para perfeccionarnos sin idolatrarlo? ¿Cómo? Por eso dije que apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son parte del cuerpo. Porque hoy los hemos separado. Y hoy tenemos dos cuerpos. Estos y los demás. ¿Seguro? Seguro. En algún sitio esto se desunió. Esto se descontroló. Y no es hasta que regresemos al nuevo paradigma de reino que la iglesia va a caminar con un entendimiento sano de que este cuerpo se ayuda mutuamente entre sí y que entre nosotros Dios ha separado a algunos para dirigirnos y perfeccionarnos a la madurez, para que como cuerpo podamos mostrar la estatura de un varón perfecto que se llama Jesucristo. Ese a quien Dios levanta, no que le da un título, que Dios lo pone en una función, sea esta apostólica, profética, evangelística, pastoral o de magisterio, está dado al cuerpo, es un regalo al cuerpo. Es un regalo al cuerpo. El cuerpo no está ahí para servirle a Él. Él está ahí para servirle al cuerpo. Él no es o ella la cabeza del cuerpo. Él es parte de los hermanos, pero tiene un manto de responsabilidad que lo está posicionando a poder perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Su función no es enamorarlo de su ministerio, sino enamorarlo de Cristo. Su función no es que Él sea el primero en la vida de esa persona, sino que Cristo sea su propia vida, para que crezca como un varón perfecto. Su ministerio no es que la gente lo haga famoso, sino Él hacer famoso a Cristo entre la gente que le dio para servirle. Su gracia no es para engrandecerse, su gracia es para engrandecer al nombre de aquel que lo llamó y que está formando hijos maduros en su cuerpo. Entre vosotros no será así. Dos gobiernos estaban en operación al mismo tiempo. Uno era el de Roma y el otro era el de los judíos. Ambos tenían características que los distinguían. Las características de estos gobiernos es precisamente lo que la frase "entre vosotros no será así" está considerando. Estas características eran evidentes. Si usted estudia un poquito de la historia, sabrá cómo Roma trataba a sus ciudadanos. De hecho, había algo que se llamaba la Pax Romana. Y la Pax Romana era que cualquier colonia que fuera colonizada o fuera conquistada tenía que sujetarse involuntariamente o voluntariamente al gobierno de Roma, o de lo contrario le daban muerte. En otras palabras, la paz del imperio era por imposición. O te sujetas o mira. Tremenda obediencia. Tremenda obediencia. No, yo tengo una iglesia obediente. Yo le digo lo que tienen que hacer. Mire, eso está ahí. Sí, pero a veces por miedo, porque si no lo hacen. ¿Vio? Si la obediencia tiene que ser manipulada, no es obediencia. La obediencia es un gesto natural que viene como resultado de saber a qué fuimos llamados. Ay, eso es hermoso, porque nos quita a nosotros los pastores el asunto, el peso ¿no? De que la gente tiene que obedecer. No, si nacieron verdaderamente de nuevo, su naturaleza es la obediencia. El asunto es que estamos asumiendo que todos han nacido de nuevo. Porque vienen. ¿Oyó? O porque alguien levantó la mano y pasó al frente.
¿Cómo nosotros medimos los nuevos nacimientos? ¿Cuántos vinieron? ¡Uy! Se convirtieron 30. Hay una sola forma de saber si alguien nació de nuevo. Una. No es si levantó las manos y pasó si lloró. Si da fruto. Quizás pasaron 30 y ninguno nació de nuevo. Todos estaban mal, se sintieron tristes y usted le ofreció una oración de liberarlo de todos sus problemas. ¿Quién no va a pasar? Hasta yo hubiera pasado si estuviera. ¿Me explico? Si el ofrecimiento de nuestro ministerio es que Cristo te resuelve los problemas, bueno, todo el tiempo usted va a tener esto lleno. ¿Ya? Pues la gente está buscando liberación inmediata de 30 años de irresponsabilidad. Por eso es que todo ministerio que se establece en eso, la gente tiene que estar buscando más. Pero si usted hubiera estado en el tiempo del Señor, levantar la mano y pasar al frente le costaba la vida. Me pregunto cuántos de nosotros hubiéramos ido. No, yo, cuenta conmigo. No, un ser cristiano del primer siglo era equivalente a muerte. Hoy ser cristiano es, la iglesia me va a ayudar a pagar la renta. Pero esos no vinieron, eso no. Por lo tanto, el contraste está. Hay un gobierno de Roma y un gobierno de los judíos. Déjenme darles aquellos que están tomando nota, tome esta notita porque le va a ayudar de alguna manera a ver la gran diferencia entre una cosa y la otra. Miren la diferencia entre el gobierno de los gentiles, que era el gobierno romano. Número uno, funciona por una estructura social. Las estructuras sociales se determinan por los títulos que la gente lleva. Usted llega a una oficina de gobierno y la persona puede ser una malcriada, un malcriado, lo trata mal, pero si tiene el título se le confirió ¿qué? Autoridad. Y usted llega allí con una buena actitud, usted llega allí para que lo atiendan bien, la persona es una persona que es repugnante, una persona ácida, usted llega, pero usted se tiene que someter porque el gobierno le dio a esa persona ¿qué? La autoridad. Eso es una estructura social. La estructura social determina el nivel de autoridad que la persona se le puede conferir. Eso es lo gentil. La estructura le daba el título. Los judíos era diferente, porque en los judíos era el nivel de espiritualidad que usted pudiera mostrar. A mayor conocimiento de la ley de Dios, mayor autoridad tenía. Contra los dos Cristo combate, en el buen sentido de la palabra. Y contra los dos le está diciendo a sus discípulos, en este reino no es como ninguno de estos dos lo hace. Aquí la autoridad no la confiere un título, aquí la autoridad la confiere una función. En otras palabras, la función me da la autoridad que necesito para poder servirle al cuerpo. Por lo tanto, no hay uno más importante que otro. No hay uno más alto que otro. No hay uno más espiritual que otro. Todos han recibido la autoridad que necesitan para poder cumplir con la función que se les ha dado. Por lo tanto, yo no soy más espiritual que ustedes. Yo tengo la autoridad que requiere mi función para poder ejercer la gracia de Dios en mi vida. Pero no es porque yo soy la cuarta persona de la Trinidad o porque yo estoy en un nivel donde floto y cada vez que yo oro Dios me oye. No, eso es un engaño que la gente a veces cree. No, pastor, ore por mí porque yo sé que a usted Dios siempre lo oye. Pregúntale si Dios le ha contestado todas las respuestas, todas las peticiones a su pastor. No. Entonces nosotros no podemos hacerle creer a la gente de que nosotros orando van a tener respuesta más rápido que si ellos oran. Si no nos quedamos en la iglesia católica. ¿Sí o no? Además, ya por lo menos prendíamos velas, teníamos esta esperanza. Por lo menos yo lo veía. 3 velas, 3 vírgenes, 4 santos. Algunos lo hicieron, por eso se están. No, ¿cuál es la diferencia? No,
usted tiene la misma autoridad que yo tengo para la función que usted ha recibido. Y en esa autoridad usted no necesita un título, lo que usted necesita es reconocer cuál es el don que está en operación en usted, porque en ese don hay autoridad, y en ese don le sirves al cuerpo, y en ese don la gracia de Dios opera, y en ese don tú te vas a manifestar en la plenitud de la gracia que has recibido. En ese don te sujetas a este otro don, porque este don sin tu don está incompleto, pero tu don sin este don está incompleto. Este se sujeta a este otro don. Pablo decía: sujetaos los unos a los otros en el temor del Señor. Pero al momentito que yo me crea que porque yo soy el pastor o el apóstol, ustedes están allá y yo estoy aquí, el cuerpo está funcionando como Roma y no está funcionando como el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque entre vosotros no será así. Aleluya a Dios. No al corazón. Por eso hay gente que anhela los títulos. ¿Lo vio? Yo he escuchado gente que me está diciendo: yo no sé, ya yo estoy listo para ser apóstol. De veras. ¿Y cómo uno lo sabe? No, porque el apóstol. ¿Lo ven? Que nuestros términos nos traicionan y dejan ver qué gobierno operamos. Por eso Pablo nunca dijo: yo apóstol sobre ustedes. No, yo apóstol entre vosotros. Entre vosotros. ¿Entre quiénes eran vosotros? ¿Otros apóstoles? No, entre la iglesia en Corinto. Por lo tanto, yo no soy superior a uno de los santos. Es más, hay santos más maduros que nosotros. Así que esa idea, no, yo estoy aquí, yo floto. Si los hermanos me vieran, cada vez que yo oro, yo levito así. Se lo hacemos que de la vez. Usamos un vocabulario tan sugestivo que la gente dice: ay, yo quisiera hablar a Dios. Es que el pastor, ese apóstol mío, cada vez que le habla, ay, se ve el fuego de la mano. Y así está la gente. Por eso necesitamos una reforma. Regresar al orden original. Esto es, mire, reforma, esta es una palabra griega que es diórtosis, de donde nosotros tenemos la palabra ortopeda. Por eso una reforma duele. Si la reforma no duele, no es reforma. Es el mismo perro con otro cuerpo. Es el mismo perro. Por eso cuando se decía: no, que lo que la iglesia necesita es que los apóstoles regresen. Los apóstoles regresaron y se fueron y todo está igual ahí. Es más, está peor. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque pensamos que con cambiarle la vestimenta, el perro comienza a ser gato. Pero bendito sea Dios, que usted ya no podrá decir: yo no lo sabía. ya yo libré mi parte. Yo por lo menos se la dejo allá al Espíritu, que a usted ahora se meta por dentro esa inquietud y vuelva a la Escritura a mirarla por los lentes del Espíritu, para que regresemos a la pureza y a lo que Pablo le llama la simpleza en Cristo. Nos hemos complicado esta vaina que no sabemos si es noche o es día. La gente prende la radio y oye un mensaje de uno y otro de otro y otro. Al final, si usted empezó diciendo: yo soy un bendecido, cuando oye el último mensaje dice: necesito liberación de una maldición generacional. No sabe ni por dónde empieza ni por dónde. ¿Por qué? Porque cada cual le está diciendo lo que cree, lo que interpreta, lo que está leyendo, lo que otro dijo, lo que este le sonó bien, lo que aquel dijo que le trabajó. Pero no estamos hablando muchas veces las palabras que Dios da. Y las palabras que Dios da están basadas en lo que ya Él dijo. Por lo tanto, yo no le puedo decir al hermano que si él viene a mi reunión va a salir transformado.
Es un engaño. Porque ningún evento transforma a nadie. ¿Me estoy explicando? Pero si yo para hacer marketing y para que la gente, wow, eso va a estar ahí, hermano, venga, porque allí los milagros, mira, eso va a ser una cosa de otro mundo. Pero si yo le digo al hermano, vengamos a ser edificados. Por eso, reuniones como esta, la gente hay que contarlas cuando llegan. Pero si usted le ofrece 7 pasos para ser multimillonario, la línea estuviera dando la vuelta. ¿Lo vio? Porque para la gente es más fácil que le demos fórmula a que le demos la palabra. Porque con fórmula la gente dice 1 más 1 es 2. Por eso cuando no le trabaja se molesta. Pero si uno le dice la vida del Espíritu no es una fórmula, la vida del Espíritu no es algo que yo te puedo dar en 1 hora. La vida del Espíritu es una continua dependencia de la dirección de Dios en tu vida, basado en lo que ya está revelado. Eso te va a llevar a una madurez espiritual. Alguien aquí debería de decir amén a eso. Eso te va a llevar a una perspectiva mayor y mayor. Eso vas a ver las cosas que antes no habías visto y oír lo que antes no se había oído. Eso te va a firmar en Cristo, y cada vez que hables, Cristo va a ser patente, real. Cristo va a ser percibible a través de tu palabra. Cristo, aunque no menciones su nombre, la gente va a decir algo de lo que ahí se dijo está quemándome en el corazón. Cristo. Aleluya. Para mí, decía Pablo, el vivir, no predicar. Yo puedo predicar a Cristo y no vivir a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Son 2 modelos. Esto es tan profundo, hermano. Estuviéramos aquí hasta el miércoles que viene. Son 2 estilos de gobierno. Uno con una estructura social que asume un título para ganar autoridad. Uno que asume un nivel de espiritualidad para ser superior en espiritualidad a los demás. Ninguno de los 2 son modelos de reino. Ninguno. ¿Cuál es el modelo de reino? El que quiera ser primero. El que quiera ser primero entre vosotros, ser servidor de todos. El asunto es que cuando usted se considera servidor de los demás, no lo puede subestimar. ¿Y qué es lo que nos dan nuestros títulos? Subestimamos a la gente. Sí, es un hermanito ahí que está empezando. Sí, es un pastor de unas 50 personas allí. Las clases que nosotros metemos a la gente en categorías. Los ungidos con los medio ungidos, con los no ungidos. ¿Por qué? Porque los miramos, Pablo lo dijo. Si a Cristo lo conocimos según la carne, somos los más dignos de conmiseración. Porque yo a usted no lo puedo ver según la carne. Porque quizás si lo veo en la carne, usted vive en un lugar bien humilde, no tiene una casa opulenta. Y si yo vengo con este espíritu religioso, decir, le falta fe. ¿Sí? Ahí no hay reino. Ajá, ahí no hay reino. Eso está bien en esta parte del mundo. Pero si usted va a África, eso está bien acá, donde la gente cree que la bendición viene por el Mercedes-Benz. ¿Sí? O que la bendición es el resultado de que yo doy. O que la bendición es el resultado de que yo pacto. O de que yo me esfuerce para usted vea. Usted sabe por qué yo tengo todo esto, porque yo le soy fiel a Dios. Y el otro hermanito que está luchando contra el cielo y la tierra dice, pues yo no. Sin saber que tu condición externa determina tu posición interna. Tú puedes estar viviendo dentro de una cueva y allí hay uno que ha recibido y ha sido enriquecido en todas las cosas. Pero ¿qué ha hecho la religión? Nos categoriza. ¿Ves? En el caso de nosotros, los ministros, el nivel de usabilidad de un ministro y a quien yo debo de escuchar es a los que tienen mucha gente. Porque se asume que el paradigma es, si tiene mucha gente, todo lo que está diciendo debe de estar bien.
Así lo dice la gente, no en Chile, en otros lados donde yo he estado. Pero pastor, ¿cómo va a estar mal? Mire la cantidad de gente que hay ahí. Pero hermano, pues si usted va a una logia de hijos del infierno, hay más gente que en las congregaciones. Entonces, es como la gente dice, no, la bendición de Dios es a mí la que me bendice y la que me prospera. Y mire todo lo que yo tengo. Pues es que hay impíos que tienen más cosas que nosotros. Sí, Señor. ¿De dónde nos inventamos eso? Que la medida de la bendición de Dios es basada en lo que yo tengo. Porque nos los enseñaron así, de que si verdaderamente tú estás bendecido, pues esto se debe de ver. Pero podemos ver la bendición en el carro, pero en el corazón está vacío. Por lo tanto, antes de vernos en el carro sentado, ¿por qué no nos vemos sentados con Cristo en lugares celestiales? Entendiendo quiénes somos, para que cuando nos sentemos en el carro no se nos dañe el corazón. Cuando tengas la casa no se te dañe el corazón. Cuando te den la función en la iglesia y los hermanos ahora te reconozcan como un líder, no se te dañe el corazón. ¿Por qué? Porque tu identidad no viene de lo que tienes o lo que sabes. Tu identidad viene de quién eres en la persona de Jesucristo. Por eso hay líderes que estaban lo más bien antes de darle el título, pero le dieron el título y se dañó. ¿Por qué? Decimos nosotros, se le fue a la cabeza. No, hay líderes que hay que salir así cuando llegan. Osana. No se pueden tocar, se les va la unción. Así estamos. Y esta generación de jóvenes vienen y piensan que eso es el evangelio. Ese es el problema. Mi carga es eso. Porque muchos de ustedes y yo ya lo corrimos para aquí. Pero esta juventud emergente, que cree que la autoridad es el humo y la luz y la fanfarra y hermanos, los hombres que más han tocado la vida de la iglesia no están en televisión. Eso no está mal, pero no crea que los héroes del siglo XXI están en la televisión. Eso nadie los conoce. Todos están trampas. Esos no tienen nombre. Esos están allí, en el meollo del trabajo. Entre vosotros no se dice. El que quiera ser entre vosotros grande, que sea el servidor de todos. Ahora, si él es un servidor y yo soy un servidor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si yo soy un servidor y él es un servidor, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que nos diferencia es la función a la cual nos llamaron a servir, ¿cierto? Por lo tanto, a mayor nivel de responsabilidad, mayor autoridad para ejercer la función. ¿Significa eso que soy más espiritual que él? No. Significa que hemos sido llamados a servir en dos áreas distintas que requieren autoridades diferentes. Por lo tanto, yo no soy más espiritual. Simplemente servimos en áreas diferentes. Pablo no era más apóstol que Pedro, pero uno fue enviado a los gentiles y el otro a los judíos. Santiago no era más espiritual porque se acostó en el pecho del maestro. Simplemente se acostó en el pecho del maestro. Y si el Señor quiere que así sea, le dijo a otro, ¿qué tienes que ver tú con eso? Por lo tanto, tu servicio no lo midas con el compromiso de otro. Hay gente que dice, ¿pero para qué voy a ir si ahí no va nadie? Sí, pero tú vas. Porque a quien le hace bien es a ti. Y tenemos discipulados, y tenemos cursos, y tenemos clases para empoderarte y que tu vida en Cristo vaya madurando y floreciendo. Pastor, pero ¿para qué yo voy a ir si no iba nadie? Pero es que tú no creces por si otro está o no, tú creces cuando tú estás.
Yo le conté anoche mi experiencia, le dije cómo empezamos 30 y terminamos 2, la hermana María y yo. En aquel tiempo la vi los otros días, creo que tiene como 192 años. Una señora, una ancianita de esa, hermano, que deja uno una energía y una vitalidad. Camina como 4 kilómetros diarios, una cosa impresionante. Hermana María, ¿cómo está? Ahí en Cristo. Yo no veo hoy a los jóvenes. Hermana María, venga acá, dígale 2 o 3. Nos ayuda el Señor, amados. La iglesia está en el amanecer de un tiempo espectacular. Esto puede tomarnos 10, 15, 20 años más. Si algo caracteriza a las iglesias apostólicas, y una iglesia apostólica no es otra cosa que una iglesia que tiene una misión de ser enviada. Todos somos apostólicos en naturaleza, no todos ejercemos la función del apóstol. Por eso todo pastor en naturaleza es apostólico, aunque no ejerza la función del apóstol. De hecho, ejercer una función a la cual yo no fui llamado, aunque tenga el título, afecta al cuerpo. Porque usted va a esperar unas cosas que no están. ¿Sí? Eso no es el título el que nos da la gracia y la función. Toda iglesia apostólica, y termino con esto, mira 4 generaciones al frente. 4, diga conmigo 4. 4 generaciones. Pablo lo dijo así: Timoteo, lo que vistes, lo que oísteis y aprendisteis de mí. Segunda de Timoteo 2:2. Esto mismo enseña a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Estos hombres fieles tienen que ser capaces. En otras palabras, tienen que tener la destreza de enseñarle a otros lo que ellos han aprendido. Por lo tanto, donde yo como líder me invierto en aquellos que son capaces de reproducirse. Donde yo pongo a otros a atender gente, donde ellos están siendo entrenados en el servicio a los santos. Por lo tanto, remanente de Jesús, ¿cómo se llama ya, pastor? Se me olvidó el nombre. Centro de Formación Cristiana, la iglesia de mis amados pastores, los otros pastores. Hoy estamos aquí y ya tenemos que estar mirando 4 generaciones al frente. Por lo tanto, más que tener un culto glorioso, más que invertir tanta energía, tanto esfuerzo para que nos quede bien solo el domingo, ¿lo vio? Más de poner tanto sudor, y no debe quedar mal, tiene que quedar bien, porque lo estamos haciendo con excelencia, pero creo que están discerniendo el espíritu en lo que quiero decir. No nos concentremos solo en el hoy. Miremos dónde están nuestros niños. Miremos qué hay que invertir, dónde hay que sembrar, dónde hay que entrenar líderes, dónde tenemos que formar gente, dónde tenemos que capacitar voluntarios, dónde tenemos que determinar cambios, dónde tenemos que hacer ajustes, dónde tenemos que dejar que cosas mueran para que resuciten cosas nuevas. Y no nos mantengamos ahí tratando de apagar fuegos a diestra y a siniestra, porque entre nosotros no se hace. Se levanta una nueva generación de servidores con un corazón para Cristo, sabiendo que entre nosotros Dios ha llamado a algunos. Dios ha llamado a algunos. Y en esa actitud de servidor nos sujetamos mutuamente a la cabeza. Y yo con un manto para servir a Cristo en esta área, y él con un manto para servirle a Cristo en esta área. Los beneficiarios, los santos. Cuando esa mentalidad empieza, entonces sabemos que todos hemos recibido algo
que el cuerpo necesita. Y cambiamos la ecuación de anoche. ¿Se acuerdan? Donde el 80% vive del 20% que siempre está trabajando. Lloro al Señor que esta convocatoria sea el inicio de una nueva temporada para tu vida, ministerio, familia, empresa, liderazgo y servicio. Declaro que la semilla que hoy el Espíritu por su gracia ha sembrado en ti va a germinar y va a producir mucho fruto para su reino. Declaro que verás una manifestación del reino no esporádica, sino que vas a caminar en la vivencia del reino, donde la característica fundamental es la vida, donde habrán cosas que murieron en lo natural, pero resucitarán para la gloria de Dios. Habrán cosas, elementos, sueños, ideas, creatividad que va a empezar a surgir con una frescura donde vas a disfrutar su servicio. No será una carga servirle a los hermanos, será un gozo y un deleite servirle a la iglesia del Señor. Cuando te canses, no te cansaré, es el deleite de aquellos que han sido llamados a servirle a los creyentes. Yo declaro en el nombre del Señor que cualquier agotamiento, cualquier desgaste, cualquier cosa que ha venido arrastrando tu cuerpo físico, todo aquello que ha venido acumulándose, todo aquello que ha venido, Señor, formándose por medio de los embates de la vida ministerial, toda carga es removida, toda semilla que tú no has sembrado es arrancada. Y nacerá un nuevo fruto en nosotros, un fruto de justicia, un fruto de gozo y un fruto de vida. Declaro, Señor, que se alinean familias, hogares, que se enderezan las cosas torcidas, que el liderazgo de esta casa comienza a recibir una pasión, Señor, que excede nuestra capacidad humana de sentimiento y almática, sino que comienza a ser el fervor de la vida del Espíritu. Es una vida que no depende de elementos externos para funcionar, sino que todo lo que requiere ya lo ha recibido en Cristo. Servimos por amor, por agradecimiento, no por temor o por transacción. Servimos en obediencia porque nuestra naturaleza es obedecer. Somos hijos de Dios. Y yo declaro que entre nosotros no será como en las naciones. Seremos diferentes porque el Espíritu de Cristo nos empodera. Gracia y paz para cada uno de ustedes en el nombre del Señor.